Bueno, aquí estamos con Fiskis que muchas gracias por aceptar pues la invitación a mi canal de YouTube, a este diálogo. No me gusta mucho el término de debate porque una cosa que tú, por ejemplo, comentabas con Chiniquil en tu diálogo también era que el concepto de debate había sido como un poquito trastocado y que ahora era como el debate es como para vencer y aplastar al opositor, mientras que un debate o un diálogo tendría que ser para incrementar tu conocimiento y, digamos, sí, buscar más tu conocimiento, desarrollar ese conocimiento, esa capacidad. Y bueno, por eso prefiero llamarle diálogo a esto, a esta conversación que voy a tener con Fikis Fus sobre el socialismo y sobre si él mismo ha triunfado o ha fracasado, que esa es como la pregunta que siempre se hace desde ciertos sectores, particularmente el liberalismo, y otros, digamos, un poquito más extremos. Bueno, inicialmente pues que te presentes, que digas más o menos cuáles son tus posiciones y bueno, sí, básicamente eso. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por invitarme a dialogar. Creo que todos los creadores con una sensibilidad política parecida tenemos que hacer piña y apoyarnos los unos a los otros y conversar entre nosotros, porque también hay ciertas discrepancias con las que podemos hablar, porque no es lo mismo hablar una discrepancia entre gente de izquierdas que una discrepancia con un fascista o un nazi o con un anarcocapitalista que con un, por así decirlo, un compañero de ideas. Y bueno, yo soy Fiskifus, para quien no me conozca, tengo un canal de YouTube donde hablo de historia, de política, de sociedad, psicología, bueno, muchos temas, siempre en relación bueno, siempre llevado a la política y bueno, obviamente con una sensibilidad de izquierdas. Mi ideología, bueno, nunca me ha gustado definirme mucho porque creo que las definiciones son en sí excluyentes, son un poco así como las banderas, da igual lo bonita que sea tu bandera, el hecho de tener una bandera es automáticamente excluir a quien no esté dentro de esa bandera, pero bueno, generalmente izquierda, progre, como le gusta llamar a cierto sector reaccionario, posmo, o sea, una izquierda abierta, tolerante, obviamente socialista, con un entendimiento del socialismo centrado en la libertad y, por supuesto, muy cercano a los postulados o a las ideas anarquistas, aunque no me gusta tampoco cuadrarme en esa definición, porque también hay muchas ideas personales en las que discrepo con más o menos la línea general anarquista, como puede ser, por ejemplo, el electoralismo, el cual entiendo la postura de que no es una forma de solucionar los males de la sociedad, pero me parece vital participar en el juego electoral, aunque sea como método de defensa para evitar que toque poder el sector reaccionario, el sector más capitalista, porque obviamente la socialdemocracia es capitalista, pero ¿qué queréis que os diga? Prefiero a un socialdemócrata en el poder que a un neoliberal. Sí, sí. Bueno, en eso, algunas cosas que has dicho, sí estoy de acuerdo. Creo que también me podría considerar una especie de partidario de la socialdemocracia, antes que cualquier tipo de partido o movimiento reaccionario, como lo podría ser en el caso de España, que tú conocerás, que es Vox, Claro. o lo que podría ser acá en América Latina, una persona como Bolsonaro. eh, En efecto, hay como un orden de prioridades. Obviamente, aquí Podemos o digamos, por ejemplo, en Brasil, bueno, Lula en Brasil se podría discutir que es bastante más progresista que Podemos, pero aún así su proyecto se podría considerar socialdemócrata
¿Y qué queréis que os diga? Prefiero mil veces a Podemos o a Lula gobernando sus respectivos países que a Bolsonaro o a Vox tocando poder y haciéndonos la vida imposible a los que queremos construir cosas nuevas. Sí, sí. Bueno, la razón por la que, bueno, te pedí pues este diálogo contigo, que bueno, eso te lo había comentado ya desde el contacto inicial, era para hablar acerca pues de esta pregunta que siempre se hace con respecto al socialismo, que es que el socialismo ha fracasado. O sea, eso ciertos sectores reaccionarios, ciertos sectores liberales también, generalmente tienen esta posición. Han convertido, digamos, la idea del socialismo casi que en una mala palabra, o la han relacionado con todo tipo de cosas con las cuales muchas veces ni siquiera tiene relación, como por ejemplo igualar socialismo con fascismo, que eso es, digamos, una constante no solo en las redes sociales, sino también en ciertos canales de YouTube de tipo más libertario y anarcocapitalista, como por ejemplo es el caso de Adrià de Libertad y lo que surja, que, bueno, le dediqué un video precisamente por ello, porque hacía una comparación bastante absurda entre el socialismo y el fascismo, sin considerar pues las grandes diferencias que tenían cada uno de ellos. Claro, el tema es cómo define Adrià de Libertad y lo que surja el socialismo y qué es realmente el socialismo, porque para Libertad y lo que surge y para muchos otros, el socialismo es el gobierno haciendo cosas. Entonces, pues obviamente que se puede relacionar al fascismo si para ti el socialismo es el gobierno haciendo cosas y cuanto más haga el gobierno, más socialista se es, lo cual pues no es lo que es el socialismo. Ahora, podemos intentar definir el socialismo aquí. Yo personalmente, a mí me gusta hacer definiciones lo más sencillas posibles, lo cual ayuda en cuanto a la divulgación, pero se pueden escapar ciertos matices y conceptos. Pero si quieres, te puedo dar cómo yo destilaría la definición de socialismo en su manera más sencilla. Sí, sí, claro. Una definición que de hecho ese era uno de los temas con los que íbamos a iniciar, como primeramente como ofrecer una definición, bueno, en tu caso, pedirte una definición de cómo podríamos entender o qué podríamos entender por socialismo para evitar pues separarnos ya de esas definiciones vagas y muchas veces alejadas de la teoría, porque generalmente ese es el problema de este tipo de definiciones que se ofrecen en estos sectores de la red, que no son, digamos, muy académicas o muy sustentadas en algún tipo de teoría, sino que siempre parten pues de un prejuicio y a partir de ese prejuicio ya elaboras pues toda tu doctrina en contra del socialismo, pero es mejor ofrecer, digamos, una definición que sea un poquito más adecuada o cercana a lo que realmente fue el proyecto socialista en el siglo XX y también lo que ha sido ahorita en el siglo XXI. Claro. Bueno, pues yo la definición em, que uso, que me es más útil sobre el socialismo es básicamente que los medios de producción, que también es un palabrejo que se está volviendo cada vez más academicista, porque claro, escuchas medios de producción y ya es como, el coco está utilizando palabras marxistas. Pero bueno, los medios de producción entendidos como eh, todos los medios con los que producimos no solo las necesidades básicas para vivir, sino bienes de consumo y servicios que, bueno, hacen crean lo que viene siendo esta vida digna de la que nos gusta hablar, ¿no? Una vida en la que el ser humano puede disfrutar de su vida, de su libertad y de no preocuparse de tener que morir de hambre. Bueno, ahora me estoy yendo un poco de las ramas, pero bueno, el socialismo es una sociedad en la que los medios de producción son propiedad de quien los trabaja o de la sociedad
que hace uso de ellos. Entonces, una... ¿qué pasa? Que esto se puede materializar de distintas formas. Se puede materializar a través de un Estado siempre y cuando ese Estado esté controlado por el pueblo y por los trabajadores. Ahí está la diferencia radical con el fascismo y con el autoritarismo. Eh, un gobierno que tiene todas las empresas, o sea, que todas las empresas del Estado, todas las empresas que hay en ese Estado son del Estado, no es en sí socialista, porque ese Estado está controlado por una autoridad, no está controlado por los trabajadores. Entonces, bueno, si nos metemos a fondo en la historia de la Unión Soviética o de otros países socialistas, pues podríamos empezar a desmenuzar, a empezar a interrogar cuánto control del gobierno había por parte del pueblo y los trabajadores. Si era mucho, si era un poder real y un poder en el que el gobierno es un siervo de los trabajadores y del pueblo, entonces efectivamente esas empresas estatales, por ende, son socialistas. Pero si el Estado está gobernado por una figura de autoridad o una élite, pues esas empresas estatales son de esa figura de autoridad, son propiedad de esa figura de autoridad o de esa élite y por lo tanto no son, no tienen nada de socialistas. Entonces creo que, aunque no he podido explicarlo de forma sencilla, el concepto es bastante claro. Si los medios son de la gente y los trabajadores, socialismo. Si no lo son, aunque sean del Estado, tiene que depender de quién maneje, quién gobierne en el Estado. Sí, de hecho, en el video, pues, que también nuevamente aludiendo a este video de socialismo y fascismo que hice, había un artículo que leí sobre un señor, ahora no recuerdo el nombre, él es marxista, y básicamente una de las cosas que él mencionaba era precisamente eso que acabas de señalar, que a partir de cierta época en la Unión Soviética, los medios de producción pasaron a manos, pues, dejaron de estar en las manos de la mayoría del pueblo, de las grandes masas populares, a estar en manos, pues, de un grupo de burócratas, una elite gobernante que decidía, pues, decidía, pues, el tema en materia económica, cómo debía, pues, avanzar la sociedad. Entonces, sí, hasta cierto punto hay un debate, una discusión allí de si se logró hacer efectiva, digamos, esa definición en la práctica en las sociedades en las que se aplicó, pues, políticas, o se aplicó, se intentó aplicar no políticas, sino que se intentó aplicar un gobierno de carácter socialista. Em, no sé qué opinas al respecto. Bueno, pues es que claro, depende tanto de cada caso y cada país, porque es tan distinto y hay historias tan complejas, pero bueno, la Unión Soviética, por ejemplo, y tampoco voy a meterme mucho en el tema porque tengo lagunas en el conocimiento que tengo sobre la Unión Soviética, pero vamos, un soviet es básicamente casi como un sindicato. Un Ujú. soviet es una organización de trabajadores y una unión soviética se supone que es una unión de esos soviets, por lo que en la teoría se supone que el proyecto socialista está en funcionamiento. Ahora, ¿cuánto se diluye cuando cada soviet tiene un representante, luego los representantes mandan a otro representante y así se va diluyendo la cadena de mando hasta llegar a los altos mandos del gobierno en Moscú? Bueno, pues ahí es donde, y también históricamente cómo se va acumulando cómo se va centralizando el poder, porque claro, eso también es otro debate dentro de la izquierda, de dos ramas de la izquierda, que es la centralización o la descentralización del poder. Claro, porque el poder político y el poder económico
em, de nuevo, es socialista si está en manos de los trabajadores y del pueblo y si se gestiona de manera democrática entre los trabajadores y el pueblo. Si está centralizado, yo personalmente creo que es más difícil ejercer ese control porque el pueblo no está centralizado. El pueblo y los trabajadores, por fuerza de su diversidad, están descentralizados y en todos lados. Entonces, es un debate interesante que yo creo que habría que tener con esa sección mm, más, bueno, no sé si llamarlos marxistas-leninistas, pero bueno, así es como se autodenominan ellos, de la utilidad de la centralización del poder cuando es imposible centralizar al pueblo y a los trabajadores. Y eso en la Unión Soviética, porque luego en China tenemos una experiencia completamente distinta y quien diga que a día de hoy, la China de hoy es socialista, bueno, yo, un país con un parlamento compuesto por multimillonarios, la verdad es que no me resulta muy, muy fiable, aunque siendo verdad que la mayoría del tejido empresarial son cooperativas propiedad de los trabajadores, pero claro, el Estado también tiene una gran parte de la propiedad de todas esas empresas y cuán democrático es el Estado chino es otra conversación que se puede tener. Lo que es muy complejo y esto también engancha con algo que dice mucho Carlos Taibo, un pensador anarquista español contemporáneo, que es la necesidad de descomplejizar la sociedad, porque cuanto más compleja es la sociedad, más difícil es de que más gente la controle. Si es compleja, solamente quien lo entienda va a poder hacer uso y control de esa sociedad. Si se descomplejiza, entonces cualquiera va a poder beneficiarse de esa democracia o de ese poder. No sé si me estoy yendo un poco por las ramas, pero... No, sí, 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 se entiende. Pero sí, un poco complicado el tema de hasta qué punto pues, podemos decir cuándo inicia o cuándo termina el socialismo, cuándo tiene, digamos, el control por parte de los trabajadores y cuándo... y era lo que dices también, es muy difícil defender ahorita mismo que China sea considerada como un país socialista. Muchos han preferido utilizar, digamos, el término capitalismo de Estado, porque, Claro. digo, se parece un poquito más a eso que a lo que sería una economía planificada. Claro, pero hay que explicar también a qué nos referimos, porque muchas veces podemos decir esto de capitalismo-estado y lo que interpreta alguien que es pro China actual puede entenderlo como un simple insulto, como se puede decir progre o posmo, que son palabras casi vacías de contenido que sirven como insulto. Yo personalmente no intento no utilizarlo del capitalismo de Estado como un simple insulto. Sencillamente es el hecho de que el Estado es la corporación más grande y la corporación que se está llevando la plusvalía de los empleados. Ahora, que esa plusvalía la utilice en infraestructura, en sanidad, en educación, vale, ahí puede haber cierto debate de cuán socialista es ello, pero que el Estado está extrayendo una plusvalía de sus corporaciones estatales es innegable, porque si no fuese así, no. Bueno, a ver, aquí también a lo mejor me estoy liando porque yo tampoco conozco la situación de China súper bien y a lo mejor me estoy equivocando. Pero vamos, cuando nos referimos a un capitalismo de Estado, como puede ser también, por ejemplo, Venezuela, que las empresas petrolíferas, que las extractoras petrolíferas venezolanas sean del Estado, no significa automáticamente que eso sea socialista. Se está sacando un beneficio y se está haciendo un juego de mercado que es el capitalista, que es entendible siendo el marco mundial capitalista. O sea, no es, no, yo prefiero mil veces
el capitalismo de Estado al capitalismo libre y salvaje de Estados Unidos. O sea, que no se me malentienda, que no es que esté diciendo que esté mal per se el capitalismo de Estado, que es preferible al capitalismo salvaje, pero no debería ser para nada el objetivo o la meta a llegar. Habría que ir muchísimo más lejos. No vale con nacionalizarlo todo, con expropiarlo todo. No es suficiente. Es, obviamente, necesario y un paso en la buena dirección, pero hay muchos, o tengo la sensación de que hay mucha gente en la izquierda que considera que ese es el objetivo final, que todas las empresas sean del Estado. ¿Y cómo se gestiona el Estado? Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Ya. Entonces tú, digamos, estarías, puedo intuirlo, pues, estarías en contra de la institución del Estado, o sea, ¿te opondrías a esa institución hasta cierto punto o cómo sería, Bueno, pues? no es que me oponga, es que el proyecto socialista se supone que es un estado transitorio hacia el comunismo, que es una sociedad sin Estado, sin moneda, sin gobierno. Entonces, no entiendo que haya gente que se denomine comunista y sea tan pro Estado. Dicho esto, obviamente considero que es importante, mientras el juego general sea de estados y capitalismo, el tener una estructura estatal poderosa para defenderse y hacer frente a todas las demás. Pero no puede ser no puede, o sea, no podemos. No sé si alguna vez has visto en Twitter algunos perfiles que tienen algunos perfiles con la bandera comunista y todo esto que dice, sobre todo españoles, aunque también hay algunos de Latinoamérica que dicen el imperio español, pero comunista. Pero bueno, no, ese no es, esa no es la idea. La idea es acabar con los estados. Bueno, sí, yo en eso sí concuerdo en parte, pues porque de momento no veo ninguna otra forma viable digamos, de gobierno en la cual el Estado no exista. Es decir, para mí, yo en eso soy un poco hegeliano. eh, la idea de que lo que planteaba básicamente Hegel era como que el Estado igual derecho, derecho igual libertad. Entonces, de momento, y eso es una discusión que una vez tuve un poco en mi propio canal, creo que también en Twitter me parece, era un poco defendiendo la idea del Estado porque no veía viable de momento, ni tampoco en un futuro lejano, pero bueno, uno puede siempre estar equivocado en ese tema. Es la A idea ver, de que se pueda acabar con el Estado. sí, Eh, di- yo no y hablo. eso es básicamente creo que lo que tú mencionabas, como que de momento el Estado nos sirve, pero que no puede ser nuestro fin o nuestra meta última. No sé si eso fue básicamente lo que entendí. Sí, sí, y no es cuestión de tampoco de destruir el Estado. De hecho, hay muchos pensadores anarquistas que defienden que no tiene sentido destruir lo que no puedes inmediatamente construir o lo que no has construido paralelamente de manera no estatal. O sea, no tiene sentido. Pero a un nivel, sí que es verdad que cuanto más alta es la estructura estatal, más desconectada está del nivel local, regional o, o de ciudad a nivel de barrio. Entonces, yo sí que creo que es muy importante que a nivel local se sea activo y intentemos tener eh, gobiernos locales lo más horizontales posibles para que eso se refleje luego en la estructura estatal, que obviamente, como dices, al ser ahora mismo la norma general, es necesaria, pero creo que sí que se puede ir construyendo paralelamente estructuras que cumplan la misma función
que el Estado sin necesidad de destruir el Estado, porque eso podría abrirle la puerta a los fascistas, a los neofeudalistas que son los anarcocapitalistas. Eh, hay que construir algo en paralelo al Estado, porque Ujú. bueno, es la acción directa que se habla en el anarquismo, es básicamente que si o sea, el Estado no te va a solucionar este problema, solucionalo tú. Eso es tanto en el tema de la vivienda, como puede ser en el tema de vías públicas, de educación, de cualquier tema. Obviamente, quien tiene los recursos van a ser los gobiernos. Ahora, ¿cuán horizontales podemos hacer los gobiernos para que eso se refleje luego en el Estado? Bueno, es una conversación bastante interesante, pero creo que no es el topic de este vídeo. Sí, sí, para no alejarnos, pero sí, esa conversación está interesante. Pero bueno, seguidamente lo otro, ya siguiendo, pues habíamos ofrecido una definición de lo que puede ser entendido como socialismo, que era lo que habías mencionado, que era que los medios de producción estén en las manos, pues, de las grandes mayorías, de la clase trabajadora. La pregunta entonces, suponiendo pues que, no suponiendo, sino tomando pues como definición a esta, digamos, sí, definición por ser, no ser, reiterar la misma idea de socialismo, ¿en qué sentido pues se dice que el socialismo ha fracasado? Porque esto es importante, creo que eso también te lo mencionaba para dar hilo a la conversación, era, digamos, establecer primero que fue un sistema con aciertos y errores, pero que eso no significa que podamos dar por sentado que todas las políticas que implementaron estos países, particularmente en el siglo XX, pero no solamente, y era lo que te mencionaba antes, eh, del autor este español, de apellido Navarro, que él hace una distinción entre los países de orientación más leninista, socialismo más leninista, en la que se obtiene, digamos, el poder mediante una revolución armada, y los países que lo hacen a través de la vía democrática, como es la socialdemocracia, en países como Noruega, Finlandia, entre otros. Em, cada, la experiencia que estos países en cuanto a políticas han presentado, pues digamos, la información o los datos que tenemos a mano demuestran que, al menos en ciertos ámbitos, pues el socialismo no se puede decir que fracasó, porque en lo que fue, digamos, la redistribución de ciertos bienes, por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a la salud, la disminución de la tasa de mortalidad infantil, la eliminación de la malnutrición, la eliminación de enfermedades de transmisión venérea como el VIH y demás, entre otros muchos logros, son indudablemente victorias para el socialismo. Particularmente se logra visualizar con mayor claridad cuando se comparan países que implementaron el modelo socialista. Uno puede, digamos, tener diferencias, porque hay gente dentro de comunistas que se llaman comunistas ahora que dicen que Cuba no es socialista, que es otra cosa, pero independientemente de lo que uno pueda pensar, digamos, Cuba sí tiene una cierta orientación socialista, lo evidencia, digamos, creo que en su propia constitución, eh, y en esos elementos que acabo de mencionar estuvo mucho mejor que muchos países de la región de América Latina. Al inicio por debajo de ellos y ya en la década de los 80 superándolos en la gran mayoría. Creo que la única excepción sería, me parece que era Chile, que tenía creo que una tasa de mortalidad o algo así era un poquito más baja que la de Cuba. Pero en lo demás, pues Cuba, y también cuando hacía la comparación Navarro entre China e India, el desarrollo pues de todas estas variables que he mencionado, también China mejoraba enormemente
y a una velocidad mucho más rápida que la de la India. Que no quiere decir que la India, siendo una sociedad capitalista, no haya mejorado también las condiciones de vida de su población, porque eso es también algo que admite en su artículo Navarro, o sea que el capitalismo también ha logrado avances en ese tipo de aspectos. Pero cuando se dice que el socialismo ha fracasado, generalmente se sostiene pues sobre la base de que no se ha conseguido nada, de que lo único que se logró fue matar de hambre a mucha gente, de quitarles libertades, entre otras cosas, que digamos hasta cierto punto, con el autoritarismo que hubo en ciertos de estos países, uno puede decir que sí, que digamos disminuyó las libertades políticas y de organización, pero también hubo aciertos en lo que fue, pues, no solamente en el caso de los países de orientación leninista, sino también incluso en los países que aplicaron la socialdemocracia. Como por ejemplo hoy, y evidencia de ello, que los países escandinavos tienen uno de los mejores indicadores en temas de salud y educación que incluso países como Estados Unidos. Claro, sí, sí, en realidad lo de que el socialismo ha fracasado es un meme de la Guerra Fría, puede que incluso de antes, porque el anticomunismo ha sido como una especie de excusa para justificar la toma de poder o como históricamente, cuando una sociedad ha progresado socialmente mucho, se utiliza la excusa del comunismo como, pues como un peligro de que te van a quitar, de que te van a quitar todo. Bueno, ocurrió o sea, en la Alemania nazi, los socialistas fueron los primeros en caer, en la España post-franquista, en la España republicana, también era el miedo de los comunistas lo que justificó el golpe. En Italia pasó algo parecido. En Estados Unidos, con la Guerra Fría, era constante, pero Estados Unidos, teniendo la hegemonía cultural que tuvo, pues extendió este meme de el socialismo ha fracasado y no solo ha conseguido pobreza, hambre y dictaduras y pérdida de libertad. Cuando lo que ha provocado, si ha ocurrido esto, ha sido por el autoritarismo, no por el socialismo. Pero al hilo de todo esto que cuentas, obviamente hay datos de fuentes nada comunistas, como universidades como Harvard, Cambridge, el mismo FBI americano en sus estudios e informes internos, que admiten que la gran mayoría de medidas socialistas y esa prioridad, esa forma de priorizar la nutrición, la educación y la vivienda de sus ciudadanos ha dado frutos positivos. ¿Qué pasa? Que también se dice que el socialismo ha fracasado porque Cuba no es una potencia mundial económicamente, cuando el objetivo del socialismo no es ese. El objetivo del socialismo es la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a pesar también de que la Unión Soviética sí que avanzó de una forma increíble al adoptar estas medidas de corte más socialista, y se posicionó como la segunda o la coprimera potencia mundial de su época, lo que asustó tanto a Estados Unidos y provocó la Guerra Fría y que se hiciese esta guerra de propaganda contra el socialismo. Pero bueno, si para quien esté interesado en datos estadísticos e informes sobre lo poco que ha fracasado el socialismo, os invito a ver el vídeo que tengo en mi canal llamado Socialismo y Barbarie, en la que repaso varios estudios que hablan de experiencias socialistas y cómo han mejorado en muchos ámbitos, y en cómo es tan deshonesto el comparar, por ejemplo, a Cuba con Estados Unidos, cuando los niveles de desarrollo y los niveles de posibilidades que tienen uno y otro no son comparables, y por ello no puedes compararlo. Puedes comparar a Cuba, por ejemplo, con
Creo que hay un estudio que la compara, no sé si con Filipinas o con Indonesia, que son países más o menos Sí, con Filipinas. Con con Filipinas. Filipinas. Son países con un nivel de desarrollo similar y, en general, en casi todas las métricas de bienestar, que según el estudio son alimentación, educación, vivienda, estudios obligatorios, pues Cuba le da mil vueltas a Filipinas. Filipinas gana a Cuba, por ejemplo, en educación superior. Bueno, pues obviamente esa es otra cosa que también de la que no se habla lo suficiente. Tanto Marx como los comunistas que hayan leído teoría y bueno, y que entiendan un poco, también puedan observar el mundo de una forma objetiva, no niegan que el capitalismo no haya traído grandes beneficios a la humanidad. La única razón por la que se es anticapitalista ahora no es porque el capitalismo no haya traído grandes bienes a la humanidad, sino porque el capitalismo ha terminado, ha demostrado que ya no es viable, ya no es sostenible. Bueno, nunca lo ha sido, pero ahora ya estamos en un punto en el que si seguimos ya vamos a tener el colapso medioambiental. Se ha demostrado que, no, que la movilidad entre clases no es cada vez menor, la desigualdad entre las élites y las clases humildes son cada vez mayores. Y esa es la razón por la que se es anticapitalista, no porque creamos que el capitalismo es el coco, como sí que creen los capitalistas del comunismo. El capitalismo trae hambre, igual, o sea, cualquier sistema puede traer hambre si no hay recursos para alimentar. No es cuestión del sistema, es cuestión de la distribución que el sistema haga de los recursos. Y el capitalismo hace una distribución nefasta de los recursos en las capas más bajas de la sociedad. Obviamente, si eres rico, el capitalismo es el sistema más libre, con más libertad, con el que te vas a poder encontrar. El que es multimillonario a día de hoy no tiene absolutamente ninguna restricción. Jeff Bezos podría matar a alguien y podría enterrarlo y ocultarlo en billetes. No, no tiene ninguna limitación de ningún tipo para hacer nada ni para vivir su vida como le dé la real gana. Sí, sí, de hecho, cuando se habla de libertad, se habla precisamente en ese sentido. Que de hecho, dentro al menos de la corriente anarquista, como anarcocomunista como la de Kropotkin, también se valora mucho la libertad, que eso es una cuestión que casi siempre la libertad viene asociada como a los movimientos defensores o a las doctrinas defensoras pues del pensamiento liberal económico o de lo que se llama neoliberalismo, cuando Sí, pero es que dentro. Marx también buscaba la libertad del individuo para expresarse y ejercer ejercer su máxima expresión como ser humano. O sea, esto también es una especie de, yo creo que mal entendimiento de Marx. Marx no buscaba la igualdad de todo el mundo, que todo el mundo fuese exactamente igual. Marx lo que buscaba era el sistema que más libertad, Marx y Engels bueno, y los teóricos originarios del comunismo buscaban la libertad, el sistema que más libertad pudiese ofrecer. Ujú. Sí, bueno, ahí sí me falta un poquito más de lecturas de Marx, lo que he estado leyendo, pero sí hay muchos mitos asociados a Marx que tienen que, digamos, eliminarse, pero para ello hay que leerlo. Y eso es un poquito el problema que ocurre con Marx, y no solamente con Marx, sino que también incluso con personas como Adam Smith, Sí, claro. que no se comprende la metáfora de la mano invisible, que es más bien como un argumento moral que viene de un tratado moral de Adam Smith a favor de defender, digamos, el egoísmo, algo por el estilo, pero no es un argumento de naturaleza económica, porque al menos la metáfora como fue utilizada en La riqueza de las naciones es completamente distinto a lo que te diría alguien, uno de estos youtubers liberales, acerca de lo que es la mano invisible. Y bueno, igualmente pasa con Marx, que a mí me pasó pues también con el tema del trabajo infantil, que no, que Marx estaba a favor del trabajo infantil, y cuando comienzas a leerlo, te das cuenta que lo que él quería era un tipo de educación en la cual
al muchacho ya de 9 años en adelante, pero también era una cuestión de su época, él era un hombre de su época. eh, Era, digamos, una educación en la que se combinara, pues, en el incluirlo, pues, en el proceso del conocimiento de los medios de producción, pero al mismo tiempo no dejando de lado la educación intelectual y la educación física, que para él también eran muy importantes en el desarrollo, pues, del futuro joven, pues, de esa sociedad que él idealizaba, que era lo que mencionas, que era la que y daría más libertad eh, en todos los aspectos. Claro. Y bueno, lo otro era, digamos, también preguntarse qué políticas públicas uno podría calificar de socialistas, porque si hay, digamos, un debate ahorita, me parece, con todo esto del marxismo cultural y demás, que ahora se dice muchos, pues, que digamos, por ejemplo, la legalización de el cannabis se asocia siempre, pues, con políticas de carácter socialista, pero cuando hablamos de políticas de carácter socialista, que estamos refiriéndonos, pues, a los casos de Cuba, de China y de la Unión Soviética, generalmente era en temas de digamos, los ocho, y en países de socialdemocracia, las 8 horas laborables, los fines de semana, la abolición del trabajo infantil, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de las condiciones de vida, el acceso a la educación a todos los niveles, para todas las capas de la sociedad. Y sin embargo, digamos, parece ser que ahora no está muy claro porque cualquier cosa, como digo, por la definición de que todo lo que hace el Estado es socialismo, entonces parece ser que ahora cualquier política se le coloca el demonio de socialista, eh, con lo cual habría creo que también, digamos, tratar de definir qué podríamos entender por una política o cómo, digamos, cómo podríamos definir qué sería una política socialista y qué no sería una política socialista. Pues sí, la verdad es que es, es una pregunta, la verdad, muy, muy filosófica porque no sé, o sea, se necesitaría mucho, mucho darle al coco para realmente definirlo o hacer una especie de taxonomía. Ahora bien, hay una cosa que creo que hay que diferenciar y es un tema de un futuro vídeo que voy a sacar no pronto, pero está ahí ya medio haciéndose, que es el tema de cómo se entiende la libertad y cómo se entiende la libertad en el sentido de que en la derecha se entiende la libertad como lo que se llama libertad negativa, que es básicamente que nadie ni nada te impide hacer cierta cosa, mientras que en la izquierda se entiende la libertad o se debería entender la libertad como la libertad positiva, que es básicamente no solo es que nadie te impida, nadie ni nada te impida hacer algo, sino que tengas los medios para poder ejercer esa libertad o hacer ese algo. O sea, ¿cómo definiríamos o sea, cómo sería una política socialista? Pues a ver, hemos dicho que el socialismo es una sociedad en la que los medios de producción los medios de producción y el gobierno y por así decirlo, el poder es del pueblo y de los trabajadores, pues no basta con decirlo y con ponerlo delante de la mesa, ¿no? Como te dice, como te puede decir un neoliberal, pero si tú eres libre de ir a la universidad a estudiar lo que quieras. Dice, ya, pero si la universidad cuesta un congo y yo no tengo ese dinero, da igual que yo sea libre de poder ir a la universidad a formarme en lo que quiera. Es que no puedo. Entonces, pues la educación pública, la sanidad pública, estas medidas yo creo que sí que deberían ser consideradas socialistas porque están, o no socialistas directamente, pero sí socialistas de una forma indirecta en el sentido de que están ofreciendo están dando medios
al pueblo y a los trabajadores de, de ejercer su libertad socialista, que es de poseer los medios de producción, de ser parte del gobierno, de ser parte de la sociedad. Si no tienes salud, no puedes ser parte de la sociedad. Si no estás educado, no puedes ser parte de la sociedad. No puedes ser un miembro no solo productivo, sino un miembro activo en la gobernación y en las tomas de decisiones de ese pueblo. Aquí pones otros ejemplos, por ejemplo, como bueno, el trabajo infantil. Se supone que un niño va a tener mejores oportunidades y una mejor posibilidad de ser parte, como digo, de la sociedad cuando sea adulto, si ha tenido si en su proceso de crecimiento intelectual y físico ha tenido los medios, no se ha visto obligado a, a trabajar en una mina o de camarera o de lo que sea. Si en esos años formativos está en un ambiente seguro y en un ambiente en el que puede experimentar y aprender, porque también el sistema educativo es otro tema aparte, cuán efectivo es, eso es otro tema, pero por lo menos el concepto de que el niño, hasta que termine su maduración, esté en un ambiente seguro, en un ambiente en el que aprenda, en un ambiente en el que se nutra de conocimiento y de experiencias sin verse obligado a hacer tareas para sobrevivir, yo diría también que es socialista precisamente por lo que acabo de escribir, porque va a permitirle ejercer más adelante esa libertad de ser un ciudadano con capacidad de ser parte de las decisiones de gobierno, no solo de los medios de producción en los que participe, sino en las decisiones gubernamentales o de la comunidad que, que le permitan. Otro ejemplo que pones aquí del aborto, que se prohibió en la Unión Soviética por X razones. Eh, pues este también es un tema importante para la lucha de la mujer y para el feminismo. No vale con decir que las mujeres ya pueden trabajar en los mismos sitios que los hombres, pueden estudiar lo mismo. Si la mujer se sigue haciendo cargo de niños, de gente con ay, no me sale la palabra. Con necesidades Como, especiales, de ancianos, si tienen que seguir haciéndose cargo del hogar, pues obviamente sí, la libertad negativa de que en el papel pueden ejercer cualquier trabajo, estudiar lo que quieran, ser libres de ser las ciudadanas que decidan, pues está muy bien que esté ahí, pero si no tienen los medios para ejercer esa libertad, pues no vale de nada. Entonces, el aborto es una forma de permitir que la mujer tenga la opción de decidir si va a pasar por ese proceso físico, psicológico y social, bueno, y económico del embarazo, el parto, y si decide luego hacerse cargo de la, del ser humano al que dé vida, que la sociedad debería dar los medios para que una vez ese ser humano nazca, llegue al mundo, tenga una buena vida. Pero la mujer o el hombre, porque recordemos que los hombres trans también pueden quedarse embarazados, tengan la opción de decidir si quieren pasar por ese proceso que eh, solo va a afectar solo va a afectar a esas personas y, y si no tienen esa libertad y esos medios para abortar, pues una, les estás quitando el medio de ejercer libertades futuras. entonces Así que, podría, por lo tanto, yo creo que sí, que también se podría considerar una medida por lo menos indirectamente socialista. o sea, utilizando entonces, digamos, esa idea de libertad, eh, Exactamente. podríamos utilizarla como una manera de señalar cuáles políticas pueden ser Claro, un marco. socialistas, siempre y cuando, sí, un marco, exacto. Un marco que permite, digamos, dar, digamos,
eh, Los medios, medio a que, pie a que podamos decir esto es una política socialista porque ofrece los medios para que efectivamente esa persona pueda actuar en la libertad, tenga la libertad necesaria para precisamente hacer X cosa. claro, que Mientras esas... que, un segundo, porque también es verdad que el hecho de que algunas de estas medidas puedan aplicarse de maneras nefarias, como por ejemplo el aborto para justificar eugenesia o estas mierdas, vale, obviamente, pero es que el problema ahí no es el aborto, es el uso que se está haciendo de ello, ¿vale? También quiero clarificar esa parte. sí, O la sí, educación como una educación, sí, el Estado te ofrece educación, pero es una educación completamente dogmática y que te va a enseñar a amar el Estado y a morir por el Estado. Y vale, cierto, sí, pero el problema ahí no es ofrecer educación, sino qué tipo de educación se está ofreciendo. sí, que eso me imagino que habrá sido el caso, no conozco muy bien la historia, pero imagino que habrá sido el caso de la época franquista. Claro, claro, exactamente. En el franquismo se dice, el franquismo había seguridad social y había educación pública y viviendas y bueno, ya. Pero el uso que se hacía de todo eso era para beneficiar las ideas del régimen franquista y asegurar y apuntalar el poder franquista. No es lo mismo. Que de hecho ese argumento lo he escuchado de este doctor en economía, Armesilla, él es español, Bueno, ya, sí. Uf. que ha hecho como el comentario de que la época de Franco era más socialista que lo que hace Podemos y el PSOE ahorita mismo en el gobierno. Claro, pero es que Hermesilla, bueno, yo no lo conozco tanto, pero a mí Hermesilla me parece que es realmente un reaccionario que se camufla de comunista, porque obviamente si no ves que no es lo mismo una educación pública en la que juras bandera y rezas el rosario en el recreo y te la están dando curas y es ultracatólica con una educación laica, una educación que no beneficie el Estado, pues yo no sé, pues es que no entiendo qué carajo pasa por tu cabeza, pero bueno, vete a saber. Sí, sí, y por cierto, antes de que se me olvide, o sea, mencionaste, por ejemplo, un video, el video en el que, de hecho, fue el video que inició este diálogo, que era Socialismo Barbarie. Yo lo voy a colocar en la descripción, junto con tus redes, para que la gente tenga ya acceso al mismo, si está interesado, pues, en ver el material y ver los distintos documentos. Yo, por lo menos, yo recomiendo mucho leer el trabajo que hizo Navarro, que está bastante bien, son solamente Sin unas duda. 23 páginas no, y está bastante incomprensible. Sí. Sí, sí. Eh, Muchas gracias por compartirlo. Y sí, todos los estudios que pongo ahí son interesantísimos, pero es verdad que el de Vicente Navarro es una especie de resumen y compilación que fantástica. Y de hecho, tiene muchísimos artículos al respecto. Si le buscáis online, es una persona interesantísima de leer en general. bueno, siguiendo pues el hilo de la conversación, lo hemos ya conversado un poco, pero un poco volviendo sobre este asunto de por qué podríamos considerar que el socialismo se ha convertido en una mala palabra, digamos, asociada a tantos mitos y desinformación. Y tú lo que mencionabas antes era que era, digamos, casi que un meme de la Guerra Fría o incluso de antes del siglo XIX, porque digo, en el siglo XIX muchas palabras como socialismo y anarquismo fueron, digamos, vilipendiadas hasta cierto punto. Claro, pero Eh, igual que lo es que este tema es un poco, yo creo que es un poco más técnico porque es que es igual que, por ejemplo, judío. Es que, es que si tú atribuyes a una serie, o sea, en el caso de judío, a una serie, a un pueblo tan diverso y tan que lo único que lo une son unas creencias religiosas y algún aspecto cultural en esta cábala de conspiraciones y de control mundial, pues es que es muy difícil luchar contra eso. Con el comunismo pasa lo mismo.
o sea, con el comunismo, no con el comunismo en sí, sino cómo se utiliza el meme del comunismo y el socialismo, pues es que es tan absurdo como el meme de el judío que controla el mundo. Es una cosa que bueno, que también, a ese juego también entran partes de la izquierda, porque también, pues ahora lo estamos viendo con el posmodernismo o con Sí, sí, movimientos. sí. Claro, El Frente Obrero, por ejemplo, este señor del Frente el Obrero, famoso Frente Obrero. ¿cómo se llama él? Se me ha olvidado Roberto el nombre. Vaquero. Roberto Vaquero escribió un libro que, de hecho, no porque crea lo que él menciona, pero sí que me gustaría por lo menos leerlo porque digamos que lo que yo entendía por posmodernismo, y eso lo habré leído hace ya bastante tiempo, era otra cosa muy distinta a lo que he visto en los videos de Vaquero que él entiende por posmodernismo, que es como una cosa Claro. casi conspiranoica con George Soros y las feministas y no Es sé qué que, más. es que, es que esa es otra. Sí que es verdad que la asociación de George Soros financia muchos movimientos culturales y progresistas en el mundo y en España concretamente hay algunos, pero es que también les financian muchísimas otras organizaciones benéficas y justo en la que se fija el Frente Obrero, Roberto Vaquero y esta gente es en la del judío, en la de George Soros. Que no estoy diciendo que sean antisemitas, pero es que tiene cojones que justo la que les molesta es la de George Soros y no la de y no las otras miles de asociaciones que pueden estar. Pero bueno, en el sentido del posmodernismo también es muy peligroso aprender lo que es un término de boca de quien está en contra. Y con el posmodernismo en concreto es como decir que no, yo qué sé, es como estar en contra de las matemáticas. Es que el posmodernismo no es. El posmodernismo no son unos resultados, es una forma de analizar la realidad. Y de ahí puedes Ujú. sacar conclusiones que pueden ser más o menos reales. Bueno, supongo que en filosofía, yo es que de filosofía no sé mucho, pero en filosofía habrá conceptos similares. No es que en el posmodernismo se diga que el género no existe. No, lo que se dice es, vamos a ver qué es el género, cómo se conceptualiza, vamos a deconstruirlo y ya tú te sacas las conclusiones que quieras sacarte, pero el posmodernismo no es el género no existe o es un constructo social. No, se ha llegado a esas conclusiones a través de una mirada posmodernista, pero el posmodernismo en sí es una herramienta tan útil como cualquier otra, no es, no, o sea, puedes usarla como quieras, puedes utilizar un martillo para poner un clavo o para matar a alguien, Sería eso no hace del como, martillo. sería como un método filosófico, entonces, algo así como la fenomenología o incluso también una especie de materialismo dialéctico, también una especie de metodología para analizar la sociedad, el Claro, posmodernismo. sí, 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 exactamente. Bueno, sí, a ver, repito, no soy filósofo, no quiero definirlo, no quiero poner una definición, no quiero decir algo que no sea, tampoco soy experto en posmodernismo, es como también como yo entiendo el posmodernismo y por lo que a mí no me parece tampoco el hombre del saco. A mí, por lo general, creo que solo deberíamos considerar al hombre del saco las cosas que hacen un daño real a la humanidad. O sea, a mí que una persona considere que el género que se le ha asignado al nacer no es el correcto y no es el que se siente en su cuerpo, a ver, yo esa experiencia obviamente no la he vivido, pero como también se dice en filosofía, no sé lo que no sé. O sea, ¿por qué es un problema, por qué supone un problema para mí que una persona que ha nacido, que al nacer se le ha asignado el género masculino, considere que es más apropiado que se le asigne el género femenino? ¿Por qué supone un problema de la civilización? ¿Cómo va a colapsar la civilización? Es igual que o sea, lo mismo con el tema de la homosexualidad hace unos años. ¿Por qué es un apocalipsis para la sociedad, para la civilización, el hecho de que haya personas que se amen y tengan relaciones sexuales que no generen directamente proliferación? ¿Qué problema hay? No sé, bueno, y nos estamos otra vez yendo del tema, Sí, pero sí. eh, Pero bueno, sí, sí, concuerdo con algunas cosas que colocabas, pero ya eso sería para otro tema.
Ya, pues siguiendo el hilo de la conversación, entonces, volviendo al tema del socialismo, ¿cuál tú considerarías que podría ser el futuro dentro de nuestro panorama actual? Porque de momento lo único que parece hasta cierto punto aplicable y que incluso en un país como Estados Unidos se ha popularizado con la figura, por ejemplo, de Bernie Sanders o de Alexandria Ocasio-Cortez, es la socialdemocracia, que es como, aparece como de momento la única vía o la única experiencia socialista eh, que, eh, pese a que hay críticas contra ella, desde los sectores más reaccionarios, como hemos mencionado anteriormente, sí se ha ganado pues cierta aceptación y cierta popularidad dentro de un sector de la población, incluso en un país como Estados Unidos, en la que, por ejemplo, la política de que se llama, se llama algo así como Medicare for All, que es como sanidad pública para todo el mundo, lo que pasa en la mayoría de los países industrializados, como por ejemplo en Reino Unido. Sí, como decía, pues que la socialdemocracia se puede aplicar, digamos, es la única vía que de repente parece factible. No sé si consideras, pues, porque lo que hemos estado hablando, que en teoría, claro, el marxismo, pues, o Marx y Engels, incluso Lenin también, hablaba del Estado como un paso en el desarrollo, pues, del socialismo hacia la sociedad comunista, sin clases, sin moneda y demás, pero que eso en la práctica no se ha consolidado y muchos, incluso gente que se podría calificar de izquierda, lo ven como muy utópico, como muy irrealizable. Entonces queda solamente de momento, pues, como única vía socialista, de aplicación de políticas socialistas, al menos porque siempre hay un elemento capitalista que de momento no lo veo, digamos, criticable porque vivimos en una sociedad y en un entorno donde lo que predomina es el modelo capitalista. Eh, y ciertamente, como ya hemos mencionado, pues el capitalismo sí ha tenido ciertos aciertos, pero parece ser que la socialdemocracia es la única vía, pero eh, y en Europa, y ya eso es también otra cosa que quería plantear, que pese a que así es la única vía que aparece como de socialismo, aplicación del socialismo en nuestro panorama actual, eh, se ha visto, digamos, enfrentada también a una ola reaccionaria que se le podría llamar de extrema derecha, que ha ocurrido en Europa, que ocurrió recientemente en Estados Unidos con el surgimiento de Donald Trump, que de momento Donald Trump sigue siendo bastante popular entre los republicanos o en América Latina con personas como Bolsonaro o con Duque de Colombia, que es, digamos, una especie de discípulo de Uribe, que también es una persona extremista dentro del panorama pues colombiano. Pues sí, a ver, el futuro. Yo puedo decir lo que a mí me gustaría que fuese, pero obviamente aquí bolas de cristal no tenemos ninguno, aunque hay gente que la verdad ha hecho predicciones bastante acertadas por ahí. Pero a ver, eh, yo creo que es positivo el hecho de que en el actual imperio mundial que es Estados Unidos se esté aceptando cada vez más esa forma de ver las cosas. Y también hay un efecto secundario que creo que no estamos, al que no estamos prestando atención, es el hecho de que, por ejemplo, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, toda esta gente de los Justice Democrats, que son como los demócratas un poco más a la izquierda, bueno, bastante más a la izquierda de los demócratas, pero comparado a Europa no tanto, bueno, ya, todo eso, pero vamos, el hecho de que no solo quieren traer todas estas medidas que son, como dices, normales en las socialdemocracias europeas y en países industrializados, sino que a la vez quieren financiarlo reduciendo el presupuesto militar americano, que es el más inflado del mundo entero. Y no lo digo por el hecho de desinflar el ejército americano en sí, sino que
la defensa americana hace tantísimo daño a los movimientos de izquierdas del resto del mundo que el hecho de quitarle recursos en Estados Unidos podría suponer oxígeno para proyectos socialistas en el resto del mundo, como por ejemplo en Latinoamérica, en Oriente Medio, en Asia. Todos estos proyectos que han sido tan acosados por la defensa americana, por la herencia de la Guerra Fría, Bernie Sanders puede que no vaya a ser, obviamente no va a ser Lenin, no va a ser Fidel Castro, pero el hecho de que parte de su programa sea quitarle recursos al ejército americano es positivo porque el ejército americano en el exterior hace tantísimo daño a proyectos socialistas de todo el mundo. Pero bueno, eso es como un poco una tangente. Pero en general, yo creo que igualmente psicológicamente cuando alguien pasa de ideas menos radicales a ideas más radicales de izquierdas es un proceso gradual, aunque tengamos la prisa de la catástrofe medioambiental. Yo creo que, o sea, yo preferiría, por ejemplo, en España, que es donde en la política que yo más conozco, preferiría un parlamento donde la derecha fuese el PSOE y la izquierda fuese Podemos, Izquierda Unida, incluso el Frente Obrero que quiere presentarse a las elecciones españolas. Yo preferiría un parlamento tan a la izquierda que ya en la ventana de Overton se moviese a ese lado porque significaría que opciones mucho más a la izquierda que Podemos se presentarían y presentarían ideas aún más radicales que las de Podemos. Por el problema es que si hacemos las cosas muy rápido, vienen estos movimientos de extrema derecha, pero ¿qué pasa? Creo que es es un ciclo histórico en Europa. Cada vez que la sociedad se ha vuelto muy progresista, como decíamos antes, ha venido el fascismo a intentar dar un empujón hacia atrás de nuevo. O sea, Alemania antes del nazismo era un país hiperprogresista en el que la fuerza política más popular eran los socialistas, hasta que empezó este movimiento fascista. En España, lo mismo, la Segunda República supuso un avance brutal en derechos, en calidad de vida para la gente, y el fascismo atacó con más fuerza. Y creo que ahora está pasando un poco lo mismo. La sociedad está avanzando mucho y ciertos sectores de la élite y reaccionarios están respondiendo. Ahora lo que no podemos hacer es dejar que ganen, y por eso me parece importante que hay que enfrentarlos en todos los ámbitos. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro caso particular, es en las redes por así decirlo, la propaganda. Que la propaganda es una palabra muy fea, pero la propaganda es para todo el mundo. Nosotros creo que tenemos que hacer la labor de combatir todas estas ideas reaccionarias y para que la gente encuentre no solo entretenimiento, sino información y una forma de ver la sociedad que avance nuestra ideología como lo hace la derecha. Y será más Pero fácil así hacer que no solo haya en las elecciones de cada país se escojan opciones cada vez más de izquierda, sino que a nivel local empiecen a formarse unas conciencias más horizontales y que puedan construir paralelamente. Pero la verdad es que es complicado. sí, yo lo encuentro un poco, yo en eso soy un poco más pesimista, lo encuentro un poco más complicado porque, digamos, al aproximarme a las redes y al aproximarme a lo que sale en los medios de comunicación, digamos que no encuentro, o sea, debe haber razones, factores, eso habría que, digamos, sentarse, examinarlo, que provocan que haya grandes masas de la población que apoyen, digamos, a sectores tan reaccionarios.
por ejemplo, en el caso de España con Vox, porque Vox podría decir lo que quisiera decir, pero si no existiesen personas que se sintiesen atraídos hacia ese mensaje, eh, digamos que tendría, digamos, la socialdemocracia una labor mucho más sencilla y mucho más fácil. Entonces, en ese sentido, se puede decir que la socialdemocracia ha tenido sus aciertos, pero también en el camino ha tenido sus errores, y precisamente esos son los errores que aprovecha el movimiento reaccionario para fortalecerse y posteriormente, digamos, acaparar votos y incrementar, digamos, su influencia dentro del Parlamento o dentro del gobierno o de los municipios y demás. Sí, no, no, a ver, y también no podemos olvidar que el capital siempre se va a posicionar con el fascismo antes que con los sectores más progresistas, y eso lo aprovechan muy bien también la derecha. Lo que no podemos... Es que, claro, sí, no, sí, sí tienes razón en que es complicado el apoyo que están consiguiendo, pero lo están consiguiendo también creo porque... eh, y no creo que esto sea la mayor razón, pero creo que es una razón lo suficientemente fácil de explicar como para que cambiemos un poco en la izquierda y podamos atraer a más gente. Y es el hecho de que a la derecha le da igual quién entre y quién sea parte de su movimiento. De hecho, hay un meme en Twitter, en el Twitter español, de que en Vox son una belga, un inglés, un camerunés y un alemán, los que están en la cúpula, que siguen siendo fascistas, pero que les da igual realmente el background que tenga. Y en la izquierda somos un poco más puristas, es comprensible que tengamos más recelo con quién entra, porque ha habido siempre mucho, se ha saboteado mucho desde la derecha, pero creo que en la izquierda podríamos ser menos dogmáticos y menos... Mmm, que no hace falta haberse leído a Marx para entender la plusvalía o la democracia en el trabajo. No tienes que conocer, no tienes que eh, cantar la internacional o incluso o en España que prefieras la bandera republicana. Obviamente el tema de banderas es un tema estúpido y hay a quien no le vas a sacar de la bandera española, pero ese sector, por así decirlo, trabajador que vota a Vox, realmente lo que quiere es lo mismo que cualquier otro, lo que pasa es que lo está enfocando fatal. O sea, no, lo que quiere es trabajo, vida digna, más control sobre su vida, más libertad. Lo que pasa es que cree que quien le quita la libertad, quien le quita el trabajo y quien le quita la buena vida es el inmigrante, el homosexual, Los progres. y los progres, exactamente, cuando realmente quien le está quitando la buena vida es la élite, el capitalismo, el sistema actual, que es que es realmente el que defiende Vox, porque realmente Vox, de todos los movimientos de ultraderecha europeos y de Estados Unidos y tal, yo creo que es de los menos pro trabajadores. O sea, se cogen el tal, pero realmente, o sea, no sé cómo explicarlo. Son todos, o sea, son nobles y empresarios. Ujú. El Espinosa de los Monteros es de linaje de nobleza. Santiago Abascal siempre ha estado trabajando, siempre se está llevando dinero de lo público. No ha tenido un trabajo en lo que es la industria privada en la vida. No, no sé, es bastante transparente, porque, por ejemplo, Trump es un energúmeno, pero bueno, por lo menos quien le sigue dice, bueno, es un hombre de negocios y ha tenido tantas empresas y es ¿cómo se dice? ¿Cómo lo dicen? Un emprendedor.
no, pero que está como fuera de la política, es un forastero de la política, ¿no? Ajá. Nunca ha estado en la política. Se puede entender, se Un puede outsider. entender. Exacta, eso es, un outsider. Pero es que en Vox no son outsiders ninguno, todos han estado siempre en el PP antes que en Vox, todos han tenido, todos eso, tienen títulos nobiliarios, o son, no sé, con lo de Vox a mí me sorprende mucho lo transparentemente malos que son en su mensaje, porque en otros movimientos de ultraderecha, en Alemania, en Francia, en Inglaterra incluso, tienen o sea, son más outsiders, ¿no? Como Trump, pero en España la verdad es que no le veo, no sé por dónde cogerlo. Sí, pero en ese sentido creo que yo que pese a todo, pese a que uno puede hacer ese argumento, incluso en países donde son más outsiders, em, sí que se sienten, es más fácil, digamos, sentirse atraído hacia la idea simplista de blanco y negro de que el problema es el inmigrante antes que el problema es, digamos, el modelo de, que yo diría más bien, no tanto, digamos, capitalismo en sí, sino capitalismo desregulado, es decir, capitalismo sin un tipo de intervención estatal que frene un poco, digamos, o frene en su mayoría las intenciones de estos Los abusos, grandes, de los sí, abusos de estos grandes, de la élite. sí. Prefiero pues en ese sentido un capitalismo regulado antes que un capitalismo desregulado, pero lo veo poco factible bueno, por el tema de cómo tantas dificultades que se le ha puesto a países como, digo, partidos como Podemos, trabas y demás en los ataques por los medios de comunicación. Y bueno, en países como el mío, de que la izquierda es virtualmente inexistente, así literalmente. O sea, no hay ninguna intención de aplicar la socialdemocracia. Aquí lo que siempre ha gobernado es la derecha, pero digo, distintos tipos de derecha. El gobierno que gobierna ahorita mismo es una especie de centro derecha, a pesar de que mucha gente diga que son unos comunistas. Pasa que están Ya. un poquito más a la izquierda que los gobiernos anteriores, que eran un poquito más reaccionarios y más extrema derecha. Pero en general, pues, mm, también está el caso pues, de países como el mío que no ni siquiera tienen esa opción. Ya. Bueno, yo creo que son conquistas graduales. Ahora, por ejemplo, estamos viendo el movimiento que está viendo con la sindicalización de los trabajadores de Amazon y lo mismo en otros grandes monopolios. Eh, es complicado y creo que cada país y cada región va a tener que enfrentarlo de maneras distintas y Sí, comprendiendo lo que pide la gente y lo que busca la gente y también combatiendo esos impulsos reptilianos de la solución más fácil. Como dices, obviamente es más fácil echar la culpa al inmigrante que a un sistema, porque al inmigrante le puedes ver, le puedes atacar, es algo físico, es una, por así decirlo, parece algo más fácil de solucionar que el sistema, cuando en realidad no es verdad. Es mucho más fácil hablar con tus compañeros empleados y empezar a conversar sobre unir unir la capacidad unir la fuerza que se tiene como trabajador que ir a asesinar inmigrantes. O sea, ujú, obviamente a nivel físico es más fácil ir a matar gente, pero a nivel real humano ir a apalear a gente no es algo, no es igual de fácil que hablar con tus compañeros de trabajo y plantear, oye, no nos gustan estas condiciones, tenemos la suficiente fuerza como para cambiar estas cosas, así desde abajo, y así va escalando el tema. Pero bueno, sí, es un tema, la verdad, complicado y con muchísimos matices. sí, pero bueno, sí, al final, pese a todo lo que hemos mencionado y lo que dices, que es un tema complicado, sí, sí es cierto, pues, y creo yo que los diversos estudios que tú colocas en tu video de socialismo barbarie, que nuevamente recomiendo que lo vean,
sí que demuestra que las políticas, al menos las políticas de corte socialista, entendiendo que son aquellas que, digamos, mejoran o que permiten acceso a esos medios que, que también benefician pues la libertad, no esta libertad negativa de que me coaccionan, que utiliza, digamos, los movimientos reaccionarios y de derecha, que ciertamente sí, sí han funcionado, que no se puede decir que han fracasado, al menos en ese sentido, en ese marco muy particular, porque sí que también no se puede negar que hubo desaciertos o errores cometidos, pues, por ponerles un nombre un poco más, eh, digo, por ponerles un concepto un poquito más, eh, cómo sería ese nombre, ese concepto? Eh, bueno, ponerles un término muy fuerte, porque, bueno, siempre está, digamos, la, el tema de los gulags Sí, bueno, claro, y la revolución cultural y demás cosas. en el extremo de las muertes es que es un debate estéril, porque obviamente el capitalismo también produce muchas muertes. Entonces, Sí, sí, tengo otro vídeo en el que hago esa comparación que realmente es estúpida, como indican muchos comentarios. Es una comparación estúpida y no tiene ningún. O sea, no, es un debate estéril porque es que el ejército americano, el ejército americano en su historia ha provocado más muertes que el comunismo en 1000 años. Solamente el ejército americano. Ahora, ¿el ejército americano es capitalista? No, es americano. Pues, entonces, ¿que cancelamos América porque han matado más que el comunismo? sí, Pues porque no, pues entonces es más correcto entonces en ese sentido evaluar al socialismo más que por sus políticas, que por lo que hicieron los gobiernos de corte socialista. ¿Fueron exactamente. efectivas esas políticas? Esa es la pregunta. Creo que en ese sentido la pregunta estaría mucho mejor formulada que decir fracasó el socialismo, en vez de, sería más adecuado decir fueron las políticas de corte socialista efectivas y lograron los objetivos que se querían concretar. Entonces, digo, es una Claro. pregunta un poquito menos Y atractiva, no, pero pero también yo creo que es útil señalar el hecho de que entre ricos y entre grandes corporaciones son socialistas. Entre las élites, así entre lo que ellos, decía son Martin socialistas. Luther King, algo así, creo que era Martin Luther King que decía como socialismo para los ricos, nada más. Claro, 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 yo creo que eso también es interesante señalarlo, porque es claro, hay una cosa que dice David Graeber en su libro En Deuda, que es que el comunismo es algo que practicamos los humanos entre amigos, entre familiares, entre vecinos, de forma natural. O sea, de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad, es algo que se hace entre amigos y entre familia. Tú Ujú. necesitas algo, yo te lo puedo dar, yo te lo voy a dar. Con los únicos con lo que no lo hacemos es con los que con quienes consideramos enemigos. Entonces, el capitalismo es como considerar a todo el mundo enemigo cuando en realidad es igual de aplicable el hecho de que yo soy tu vecino, necesitas ayuda con esta cosa y yo puedo ofrecértela, te la voy a ofrecer porque eres mi vecino, porque vivimos en la comunidad, porque me va a beneficiar a mí que mi comunidad esté sana y tenga una buena relación. Y son, yo creo que estos pequeños ejemplos que se alejan un poco más del academicismo, porque el academicismo da miedo, y a mí lo que me da miedo cuando pongo las fuentes es no que la gente no se las lea, sino que vea como una especie de muro intelectual que no les da la gana escalar, y lo entiendo, porque es un coñazo leerse todas esas cosas y no tienen ninguna gracia. Por eso yo intento simplificar las cosas, digerirlas y dar como una especie de como ofrecer estas soluciones de una manera más normal, más natural, más que no cueste nada entenderlas. Yo no te voy a hablar de que te sindicalices, voy a hablarte de si te gusta la democracia y por qué no democracia en el trabajo. Sí, o sea, por qué aceptas como algo normal la democracia en tu gobierno, pero te parece algo completamente raro o te parece normal que en tu trabajo el propietario sea un déspota, sea una figura autoritaria que manda sobre todo y no haya una democracia también en donde pasas el 75% de tu vida? Eh,
pues yo creo que eso conecta. Tenemos que conectar con la gente. Yo creo que es, no sé, y a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor estoy haciéndolo mal. A ver si me suben los suscriptores, será que no lo estoy haciendo tan mal, y si se me quedan igual, será que a lo mejor hay que cambiar la estrategia. Sí, sí. Bueno, yo de momento no me considero como una persona socialista, sí soy más socialdemócrata. Eh, Se podría decir que eso es socialismo, según lo que hemos estado conversando, pero a veces lo Sí, veo como una es mezcla mejor. de liberalismo con ideas socialistas, porque digamos que concuerdo con muchas cosas que se han planteado en este diálogo. Me parece que toda política encaminada a mejorar el acceso a los medios para que efectivamente una persona pueda ser libre y no solamente que le digan que su libertad depende de quién lo coaccione o no, me parece más sensato esa libertad positiva que esa libertad negativa que de repente uno puede ver en el anarcocapitalismo o en los libertarios y Claro. corrientes por el estilo. Y volviendo o sea, haciendo un poco, cerrando un poco el círculo, como he dicho al principio, cuando me has pedido que me defina políticamente, es que realmente da un poco igual. Tú quieres la libertad para la gente, tú quieres democracia para la gente, tú quieres un buen nivel de vida para la gente, tú no crees que cierta gente sea superior a otra. Pues ya está, es que no, es que da igual cómo te definas políticamente. Hay ciertos elementos que son comunes, y es en lo que nos deberíamos centrar, no en las etiquetas. No es porque las etiquetas sean malas o buenas, sino porque es que no vamos a estar, si perdemos el tiempo en una guerra de etiquetas, vamos a perder la oportunidad de tener las guerras reales, que Ujú. son en nuestra sociedad, en nuestros puestos de trabajo, en cómo repartimos la riqueza del mundo, que es vasta. Y Sí, bueno, incluso se puede entender puentes con sectores incluso que piensan incluso muy diferente a ti, que era un poco lo que había hecho Bernie Sanders con Ron Paul, me parece que se llama, que él es como más libertario, pero que claro. ambos estaban en ese punto particular, estaban opuestos a que Estados Unidos financiase la guerra diera armas pues a Arabia Saudita para la guerra en Yemen, por ejemplo. Claro, ahí hay un punto importante, que también, para que también no caigamos en la trampa también de hacer alianzas con gente mala, porque también estábamos hablando antes de Armesilla, que prefiere hacer vínculos con la derecha que con la izquierda, porque por lo que sea considera que la derecha es más socialista. ¿Por qué? Porque Armesilla coincide en el análisis de cierta derecha, y se piensa que las acciones que se van a tomar para paliar ese problema que ambos reconocen van a ser los mismos, pero no. Entonces yo creo que es muy importante aliarnos y asociarnos, en función a las acciones que se toman. O sea, no me vale que tanto yo como alguien de Vox consideren que es un abuso lo que está haciendo el empresario, si la solución del de Vox es eh, cerrar las fronteras para que el empresario no pueda contratar inmigrantes, y mi solución es que el empresario no tenga el poder que tiene, y que cualquier trabajador, venga de donde venga, tenga una dignidad en ese puesto de trabajo. Entonces yo creo que la clave es aliarnos en la acción. Si tú ves que alguien coincide contigo a nivel problema, vale, pero cuidado. ¿Qué solución propone? Porque si no propone una solución, que a ti con la que tú estés de acuerdo, aléjate, porque entonces vas a estar dándole alas, al fascismo, como están haciendo muchos, eh, ahora. Y Sí, entonces, como sí, dices, el esa temor del alianza populismo de derecha. exactamente, esa alianza entre Ron Paul y Bernie Sanders, pues es una acción concreta. Ideológicamente puede estar, incluso si ideológicamente esa propuesta viene de lugares distintos, la acción concreta
beneficia de una manera real a la gente. Ujú. Sí, claro. Bueno, ya de último, antes habían mencionado pues el tema de que así quieres hacer más accesible pues el contenido eh, a través de tus videos digamos, a ciertas teorías, a la teoría, digamos, de carácter más socialista, más de izquierda, porque digamos que es un problema para la mayoría, especialmente en donde tenemos que trabajar pues para pagar el alquiler y demás, y tenemos muy poco tiempo de ocio, que de hecho Aristóteles, por ejemplo, defendía eh, hace siglos atrás la necesidad del ocio para una vida feliz y ciertamente no hemos conseguido esa, esa victoria porque tenemos que pasar mucho tiempo mucho de nuestro tiempo dedicado al trabajo, pues porque si no, no tenemos para subsistir. Claro, y el tiempo Pero, libre que tenemos lo dedicamos a cuidar nuestro hogar, a cuidar de los nuestros, o sí, sea que al sí, final sí, no queda tiempo libre para el ocio, sí, sí. sí. Pero igualmente, dentro de ese poco tiempo de ocio que uno pueda tener, al final te quería preguntar como recomendaciones de lecturas, que era lo que te había mandado también sobre el hilo de la conversación. Alguna recomendación digamos, sobre literatura socialista que de repente, o incluso anarquista, Pero anarcosocialista. de entretenimiento Yo diría como que o fuese de más teoría. accesible, Ah, teoría más accesible como a, para sí, para leer de repente uno está en el metro o en el bus o algo así. bueno, sí, si es factual, o sea, no entretenimiento, pero sí de algo más sencillo y algo más digerible, yo siempre recomiendo un libro que se llama Anarchy Works, La anarquía funciona, y el autor se llama Peter Helderlos, o Helderlus, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, te pasaré los links para que los pongas en la descripción. Y básicamente es un libro bastante sencillo de leer, con capítulos cortos, en el que es un repaso de todas las sociedades, tanto pasadas como presentes, que operan de una manera que a lo mejor no es explícitamente anarquista, pero sí, sí actúan de maneras, eh, de maneras que se podrían definir anarquistas. Y cómo esas sociedades no solo han podido prosperar, sino que ahora mismo están activas o han estado activas, como qué aciertos han tenido, qué errores han tenido. Y me parece muy interesante también porque es como, siempre dicen que el socialismo no funciona, pero vamos, la anarquía sí que es ya el apocalipsis absoluto. Y creo que este libro es bastante útil para ver que no, que la anarquía es una filosofía política como cualquier otra y ya ha habido sociedades que la han practicado, hay sociedades ahora mismo actualmente que la practican y bueno, y también es una introducción bastante bien a ideas del anarquismo porque las repasa un poco al principio de cada capítulo antes de hablar de sociedades concretas que aplican, pues, cómo se toman las decisiones o cómo se hace la salud en una sociedad anarquista o cómo el ocio en una sociedad anarquista. Todos estos aspectos que te preguntas, pero ¿cómo puede funcionar esto en una sociedad completamente sin gobierno u horizontal? Bueno, pues aquí en este libro te explica, te da ejemplos muy concretos y muy sencillos de entender. Vale. Sí, interesante. Bueno, sí, cuando me mandes el link lo voy a colocar también en la descripción del video para que también tengan acceso la gente que le interese, pues, Perfecto. leer ese texto. Y bueno, también yo le voy a dar una ojeada. Ahora mismo estoy, digamos, leyendo La riqueza de las naciones, que es un libro tanto sencillo, un poco pesado, pero cuando tenga ya el tiempo entre esa lectura y bueno, también la de Kropotkin, La conquista del pan, que también la estoy leyendo ahí paralelamente, le doy una ojeada a esa recomendación que seguro va a ser muy Sí, buena. la conquista del pan también la recomiendo. Lo que pasa es que, obviamente, como se escribió hace ya probablemente más de 100 años, es un poco más difícil, o sea, es un poco más difícil de seguir la forma de escribir de Kropotkin.
pero creo que también es bastante sencilla y entretenida, por lo menos la primera mitad, porque sí es verdad que en la segunda mitad hay datos, pone como datos de su época que realmente no interesan mucho y se hace un poco más denso, pero la primera mitad la verdad es que es muy inspiradora y muy concreta, lo cual se agradece en un texto político. Sí. Bueno, y ya finalmente, pues muchas gracias por aceptar este diálogo. Muchas gracias a ti. Eh, y bueno, ojalá se pueda repetir en otro momento si se da la ocasión. Encantado. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y nada, suscribiros a Término Medio, que es un canal fantástico, tiene unos vídeos fantásticos y estoy seguro de que va a hacer contenido genial, mucho más contenido, mucho mejor y vamos a avanzar juntos en esta aventura de la propaganda, de aprender a ser un poquito más de izquierdas.